no descartamos absolutamente sobre la decisión de los pueblos y nacionalidades y de otros sectores populares, transportistas, los que se sientan agredidos, seguramente no descartamos esta posibilidad de una movilización. Por parte del gobierno ni de ninguna autoridad del gobierno no hemos tenido ninguna invitación para este evento. Es un tema muy sensible sobre todo para los sectores populares del Ecuador. En ese sentido, creo importante que la discusión debe ser ampliamente tomada. Nosotros, si invitan, no invitan, y hemos dispuesto al equipo que trabajó en las mesas de diálogo de los 3 meses con el gobierno de Lasso, en donde se logró identificar con datos propiciados por el Estado ecuatoriano, vamos a ratificar esas propuestas. Así que inmediatamente, en la siguiente semana, que están trabajando en este momento, organizando toda esta cuestión, haremos la entrega al gobierno nacional las propuestas discutidas. Creo que no tenemos nada más que hacer. En este momento vamos a sostener esa propuesta. Primera cuestión. Segundo tema, hemos declarado en asambleas territoriales a nivel nacional. En ese sentido, está pensado para las siguientes semanas convocar a una asamblea extraordinaria de la CONAIE. Ahí tomaremos una decisión. Segundo, sobre el hecho concreto que el presidente tome, sea una resolución, sea un decreto, inmediatamente pondremos los recursos correspondientes a nivel jurídico. Y un cuarto tema, no descartamos absolutamente sobre la decisión de los pueblos y nacionalidades y de otros sectores populares, transportistas, los que se sientan agredidos, seguramente no descartamos esta posibilidad de una movilización. Presidente, para que la opinión pública pueda tener una claridad respecto al tema, ¿cuáles son estos puntos específicos trabajados luego de las protestas de junio del 2022 respecto al tema de la focalización de combustibles? 8 puntos se discutieron abiertamente, pero 4 me parece importante en este momento. Uno, el tema de la focalización de los combustibles a la inversa. No se decía den un galoncito de gasolina como pretendían hacer en este tiempo, no, a los más pobres, no. Aquí hemos dicho, se ha identificado los sectores económicos importantes en el Ecuador que en este caso, que aprovechan de los recursos del Estado con subsidios. Además de eso, utilizan los recursos naturales de los ecuatorianos, del Ecuador, y muchas veces estos capitales ganan en el Ecuador y ganan y dejan en los paraísos fiscales. ¿Qué dijimos de estos sectores? Que aman al neoliberalismo, aman el mercado libre, entonces deben ser sectores que ya pueden trabajar sin subsidios. Entonces, elimine a estos sectores focalizadamente, a los sectores que ya pueden sostenerse económicamente, entonces elimine y que paguen estos sectores combustibles sin subsidios. Aquí se recaudaba en el 2022 aproximadamente 1.250 millones de dólares. No nos olvidemos, ahora ha incrementado, ¿no es cierto?, los programas de la explotación minera. En este momento aproximadamente en la cordillera del Cóndor se sabe que unos 50-70 millones de dólares reciben de subsidios. Aquí estamos hablando solo de los combustibles fósiles, pero no nos olvidemos, ahora creo que es la oportunidad de aperturar los subsidios en todas las instancias. Hablemos también del subsidio en el sistema eléctrico. ¿Qué pasa? Las mineras están pagando a 5 centavos kilovatio hora. ¿Y por qué los ciudadanos de a pie, los empobrecidos, los que estamos produciendo el campo, en cambio pagamos a 20 centavos como base, tarifa? Entonces, revisemos todos los subsidios y los que dicen y los que aman el mercado libre y dicen que están ya sustentablemente sus economías, entonces paguen sus actividades económicas sin subsidios. Y ahí tranquilamente podemos recaudar un buen capital económico para el fisco. Un segundo tema que habíamos dicho, esta plata que se recaude, compensemos a los sectores menos favorecidos. Ahí habíamos puesto 3 sectores. Uno de los importantes sectores, decíamos, el campo, la ruralidad, que se pueda garantizar la inversión para riego comunitario, por ejemplo. Específicamente, aquí en la cartera de Estado, para el 2021-2022 había una cartera de 1.500 millones de dólares para garantizar el sistema de riego a nivel de la ruralidad. Imagínense, si una partecita podemos resolver este tema, sería importante. Tercera cuestión que habíamos dicho, se tiene que topar la política de producción de petróleos. ¿Cómo es que bajan la capacidad de producción, ¿no es cierto?, de exportación, pero además de eso también bajan la capacidad de producir aquí mismo los derivados. Por lo tanto,
en ese sentido habíamos dicho mejorar la capacidad productiva del petróleo, pero ese petróleo que no estemos vendiendo de manera sin procesar, ¿no es cierto? Y que esto pueda garantizar realmente el incremento de productos de combustibles a más precio más barato, digamos, ¿no es cierto? Un tercer tema. Y un cuarto tema que habíamos dicho, entonces si es que realmente estamos preocupados por el tema de la economía de los ecuatorianos, debemos de encontrar combustibles más baratos. ¿Cómo es que en un país dolarizado los gobiernos de turno se han alineado a la geopolítica mundial? Entonces tienen que estar bajo presiones de la geopolítica mundial. En ese sentido, hay mercados de combustibles más baratos. En este momento el Ecuador está comprando entre 100 a 123 dólares, dependiendo también los tiempos, ¿no es cierto?, el precio del barril de los combustibles. Pero puedes encontrar en otros mercados a 60, 63 dólares. ¿Por qué no lo hacen? Simplemente porque tienen vínculos con el negocio y seguramente van a observar los que en este momento están obligando que en el Ecuador también se pueda alinear a una geopolítica. Entonces hay opciones si realmente queremos que sentimos la soberanía del Ecuador y sentimos sobre todo la pobreza de la mayoría de los ecuatorianos. Esto quiere decir que a pesar de que exista una posible invitación, tampoco asistirán. Bueno, esto será una decisión en cambio del Consejo de Gobierno, Consejo Político, entre todos tomaremos una decisión. Ninguna acción que tenga que ver con una cuestión tan delicada podremos tomar nosotros como presidente al menos. Entonces todo es dependiendo la comunicación, convocaremos inmediatamente a un consejo político y ahí resolveremos si es que hay invitación. Como hasta ahora hemos visto, más bien es a modo de mofa, ¿no es cierto?, que ha topado el nombre de la CONAIE. Finalmente, presidente, quiero consultarle respecto al tema de la consulta, el proyecto de consulta previa, libre e informada. Entiendo yo que se han trabajado ya en 2 regiones. Esta es la tercera para justamente articular estas propuestas y presentar ante la Asamblea Nacional. ¿Para cuándo se va a presentar y un poco cuáles son estos ejes transversales que marca este proyecto normativo? Así es, asimismo, en las mesas de diálogo, lo que tenía que ver en la cuarta mesa del extractivismo, del problema minero en el Ecuador, había un año, pero pasaron ya casi, mejor dicho, ya 2 años naranjas, no ha pasado nada, de las cuales el gobierno de Noboa, en lugar de mirar estos detalles, ¿no es cierto?, más bien lo que ha hecho es ocultar esta información. No se sabe, no quieren decir al país cuáles fueron los acuerdos, y uno de ellos es la construcción de la ley de la consulta previa, libre e informada y su consentimiento, en las cuales el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, presentó ya la ley en la Asamblea Nacional. Asimismo, a través de nuestros asambleístas, por iniciativa que hemos discutido desde los territorios, haremos la presentación oficial de nuestra ley que puede entrar en el debate amplio en la Asamblea Nacional. Esto lo vamos a desarrollar posiblemente en unos 8 días o 15 días máximo, la entrega en la Asamblea Nacional. El día de hoy se afinará ya los temas centrales que es de preocupación en los territorios y efectivamente tendremos una semanita para la sistematización con todos los actores con quienes hemos construido la ley. ¿Cuáles son estos puntos álgidos? Bueno, hay 3 cosas, ¿no? Primero, ¿qué pensamos sobre la consulta prelegislativa? Que tiene que ver el tema normativo dentro de la Asamblea Nacional. Segundo, el derecho a la consulta. ¿Qué pensamos sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada? En los actos legislativos o administrativos, en todos los niveles de gobierno, un GAT parroquial, cantonal, provincial y el gobierno central. Y un tercer tema es el consentimiento. ¿Qué pensamos sobre el consentimiento? Si bien es cierto, aquí hay una interpretación de muchos, quieren la consulta únicamente cumplir como un mero requisito. Entonces dicen, ya me inventé una consulta, hago firmar, me voy el fin de año, ¿no es cierto?, llevo caramelos, llevo cualquier cosita, hago firmar y digo, señores, ya he consultado.
ese es un mero requisito. No, para nosotros no es un mero requisito, sino es el mecanismo de implementación y de respeto del Estado a los derechos consagrados en la Constitución. Así que son esos tres temas grandes desarrollados en los diferentes artículos. Son dos propuestas normativas, entonces, por un lado el tema de la consulta prelegislativa y por otro lado el tema de la consulta previa, libre e informada. O coinciden, mejor dicho, estas dos propuestas normativas en un código orgánico de consulta previa. Los tres temas, consulta prelegislativa, consulta previa, libre, informada y consentimiento, nosotros estamos proponiendo que vaya en un mismo cuerpo normativo.